¿Qué tal, chicos? Continuando con los ejercicios de su libro de la parte de resolviendo en clase, nos habíamos quedado en el ejercicio número 6. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio número 7. Bien, ejercicio número 7 dice simplificar y te dan la siguiente expresión, ¿no? Simplificar el valor de e. Entonces la expresión e sería todo esto de aquí. Entonces, primero viendo lo que está dentro de la raíz, vemos que hay una división, ¿no? En el numerador tenemos 225 elevado a la 3n más 2 multiplicado con 225. Entonces, primero lo que vamos a hacer en el numerador es descomponer a este número, 225. Entonces, ¿cómo hacemos una descomposición de ese número? Bueno, convenientemente vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el número 225 y, como les había dicho, voy a descomponerlo. Entonces, 225 que tiene quinta, ¿verdad? Es decir, que yo saco quinta a 225, ¿cuánto nos quedaría acá? Acá sería 4 y luego sería 5, ¿no? 45. 45 por 5 nos da 225. Listo. ¿Qué más? 45 tiene quinta, ¿verdad? Y quinta de 45, eso sería 9. Listo. Finalmente, acá yo lo voy a sacar novena de frente. Novena de 9, 1. Listo. Entonces, 225 sería lo mismo que la multiplicación entre 5, 5 y 9, ¿no? Que sería 5 al cuadrado por 9. Y eso lo voy a colocar aquí. En vez de 225 voy a colocar 5 al cuadrado por 9. Y eso lo voy a colocar en esta parte de aquí. 5 elevado al cuadrado multiplicado con 9. Listo. Pero todo este número 225 está elevado a la 3n más 2. Entonces, esto voy a colocar en paréntesis. Y todo esto va a estar elevado a la 3n más 2. Listo. ¿Qué más? ¿Multiplicado con quién? Multiplicado con 225. Pero 225 nuevamente habíamos dicho que era 5 al cuadrado por 9. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? 5 al cuadrado por 9. Listo. Ya hemos hecho la parte del numerador. Ahora vamos a ver la parte del denominador. A ver, si nos damos cuenta en el denominador, acá vemos una suma, ¿no? Y en esta suma nos damos cuenta que se repite 5 elevado a la 3n más 2, ¿no? En ambos se repite. Entonces lo que voy a hacer es, voy a factorizar 5 elevado a la 3n más 2. También vamos a factorizar lo que es 5 al cuadrado, ¿no? Bueno, acá tenemos para factorizar, ¿no? 5 al cuadrado o 5 al cubo. Bueno, siempre vamos a factorizar el que tenga menor exponente. Entonces, como les había dicho, voy a factorizar primero 5 elevado a la 3n más 2. Y eso sería 5 elevado a la 3n más 2. Y esto multiplicado ¿con quién? Con 5 al cuadrado, ¿no? Con 5 elevado al cuadrado. Y después de haber factorizado, ¿cuánto es lo que nos quedará adentro? A ver, he sacado 5 elevado a la 3n más 2. Entonces, he sacado esto, nos quedaría 5 al cuadrado por 4. Pero también he sacado 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Solamente 4. Adentro del paréntesis iría 4. Luego dice más. ¿Más cuánto? Acá. Hemos factorizado 5 elevado a la 3n más 2. Ya está. También hemos factorizado 5 elevado al cuadrado. Pero sabemos que 5 elevado al cubo es lo mismo que 5 elevado al cuadrado por 5. Pero como hemos factorizado 5 al cuadrado, simplemente nos va a quedar el número 5. Listo. Nada más. Acá, lo que nos damos cuenta es que acá tenemos potencia de un producto, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que pasa? Se distribuye para cada uno. Eso sería 5 al cuadrado elevado a la 3n más 2. Y eso voy a colocar aquí. 5 al cuadrado y esto está elevado a la 3n más 2. ¿Qué más? Multiplicado con 9 elevado a la 3n más 2. Listo. ¿Qué más? Por 5 al cuadrado por 9. Eso no cambia. Multiplicado con 5 al cuadrado por 9. Listo. ¿Qué más? Ahora, en el denominador, lo que voy a hacer es solamente sumar lo que está dentro del paréntesis. Y lo demás se mantiene fijo. Es decir, 5 elevado a la 3n
más 2 multiplicado con 5 elevado al cuadrado, ¿no? Acá sería 5 elevado al cuadrado. ¿Multiplicado con quién? 4 más 9, eso sería, perdón, 4 más 5, eso sería 9, ¿no? Listo. Entonces, si nos damos cuenta, en el numerador y denominador, todos están multiplicando, ¿no? Entonces podemos simplificar tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Si es que tiene algo en común para simplificar, simplemente simplifico, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría acá? Bueno, saco novena y novena. 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, eso es lo que se repite, entonces simplemente nos quedaría esto de aquí y en el denominador esta parte de aquí, ¿no? Pero acá nos hemos olvidado esta parte de aquí, que el índice de la raíz es 3n más 2, y eso voy a colocar aquí, 3n más 2, esto sería la expresión e, igual acá la expresión e, 3n más 2 como índice. ¿Qué más? Entonces, nuevamente, ¿no? Acá lo que nos queda es la expresión e. Acá en el índice, bueno, se mantiene, ¿no? 3n más 2. ¿Qué más? Acá en el numerador tenemos potencia de potencia. Y potencia de potencia se multiplican solamente los exponentes, ¿no? Y la base se mantiene. Es decir, voy a colocar acá la base que es 5. Y en el exponente voy a multiplicar, ¿no? 2 por 3n más 2. Y eso voy a colocar aquí. 2 por 3n más 2. ¿Qué más? Multiplicado con 9 elevado a la 3n más 2. 9 elevado a la 3n más 2. Listo. Ya está el numerador. Ahora el denominador. ¿Qué es lo que nos quedaba? 5 elevado a la 3n más 2. Y eso voy a colocar aquí. 5 elevado a la 3n más 2. Listo. Luego de haber hecho esto, bueno, nuevamente nos queda la expresión e. Y la raíz, bueno, el índice se mantiene, 3n más 2. ¿Qué más? Acá que nos damos cuenta. Que acá tenemos, mira, división de bases iguales. Y en la división de bases iguales, como habíamos visto en el tema de la potenciación, habíamos dicho que se coloca la misma base, que es 5, y se resta de arriba hacia abajo. Es decir, 2 veces 3n más 2 menos una vez 3n más 2. Es decir, nos va a quedar una sola vez 3n más 2, ¿no? Eso sería 3n más 2. O en pocas palabras, si que ustedes tienen, ¿no? 2 polos menos un polo, eso sería un polo, ¿verdad? Pero en este caso el polo sería 3n más 2. Nada más. ¿Qué más? Multiplicado con esto se mantiene, ¿no? 9 elevado a la 3n más 2. Listo. ¿Qué más? Acá tenemos una raíz de un producto. Entonces habíamos dicho que en la raíz de un producto se separaba en dos raíces, ¿no? En la primera sería la raíz de índice, el mismo, ¿no? Que sería 3n más 2. Y acá va a ir el primer número. Y el primer número sería 5 elevado a la 3n más 2. Y en el segundo número iría igual, ¿no? Se mantiene el mismo índice, que sería 3n más 2. Y dentro va a ir el segundo número, que sería 9 elevado a la 3n más 2. Listo. ¿Qué más? Entonces acá lo que nos damos cuenta es que el índice con el exponente son iguales. Entonces, como son iguales, simplifico y simplifico. Igual acá. Índice con exponente son iguales, simplifico y simplifico. Entonces, finalmente la expresión e nos quedaría simplemente 5 por 9, ¿no? 5 por 9 y 5 por 9 eso da como resultado 45. Listo. 45 sería la respuesta para la pregunta número 7. Luego el siguiente ejercicio, la 8, nos piden calcular la expresión e. Acá nos dan la raíz enésima de 3 elevado a la n más 3 multiplicado con raíz de índice 2n del número 9 elevado a la 4n más 2 multiplicado con la raíz de índice 3n del número 27 elevado a la 6n menos 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, acá vamos a colocar nuevamente esta, el e, que va a ser igual a... En la primera parte vamos a copiarlo igual, porque no vamos a hacer nada ahí.
raíz de índice n, o raíz enésima, del número 3 elevado a la n más 3. Listo. Multiplicado con, acá recién es donde voy a hacer el cambio. Mira, ¿qué se dan cuenta? Que este 9, el 9 vendría a ser una potencia de 3, ¿no? Ya que 9 vendría a ser lo mismo que 3 elevado al cuadrado. Entonces, en vez de colocar el 9, voy a colocar 3 elevado al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí 3 elevado al cuadrado, y todo esto estaría elevado a ¿cuánto? A la 4n más 2. Listo. Y en el índice, bueno, el índice se mantiene, ¿no? Va a ser igual, 2n. ¿Qué más? Multiplicado con, aquí igual, 27 es una potencia de 3, ya que es 3 elevado al cubo. Entonces voy a reemplazar, en vez de 27, voy a colocar 3 elevado al cubo. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? A la 6n menos 5. Y eso voy a colocar aquí. 6n menos 5. Y el índice de esta raíz va a ser igual, ¿no? 3n. Listo. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría esta expresión e? Aquí. En esta parte de aquí voy a copiar lo mismo, porque aquí no voy a hacer nada. Índice n. En el radicando es 3 elevado a la n más 3. Multiplicado. Acá. Acá, si es que nos damos cuenta, acá sería potencia de potencia. ¿Y qué pasa en la potencia de potencia? Se mantiene la base, que es 3, y simplemente se multiplican los exponentes, que sería 2 y 4n más 2. ¿Qué sería acá? 2 multiplicado con 4n más 2. Y el índice voy a copiar igual, 2n. Listo. Multiplicado con esta nueva raíz, ¿no? Que sería, bueno, el índice se mantiene 3n. ¿Qué más? Acá, nuevamente, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Coloco la misma base, que es 3, y multiplico 3 con 6n menos 5. Y eso lo voy a colocar aquí. 3 por, y entre paréntesis voy a colocar 6n menos 5. Listo. Luego, la expresión e nos va a quedar igual a, esta parte nuevamente se mantiene igual, no voy a hacer ningún cambio, índice n, adentro voy a colocar 3 elevado a la n más 3, ¿no? Porque no estoy haciendo nada, multiplicado con, luego aquí que nos damos cuenta, que tanto el índice como el exponente tienen algo en común, ¿no? Tienen mitad, acá, mitad y mitad, acá, igual, ¿no? El exponente y el índice tienen tercia y tercia. Entonces, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Simplificar. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Acá, entonces ya no nos quedaría 2n, ¿no? Porque ya hemos sacado mitad. Entonces, acá nos quedaría de índice n. Y acá ya le hemos sacado mitad, solamente nos quedaría 3 elevado a la 4n más 2. Y eso voy a colocar aquí. 3 elevado a la 4n más 2. ¿Qué más? ¿Multiplicado con quién? Acá nuevamente, ¿no? Le hemos sacado tercia, entonces nos queda en el índice n. Y acá adentro va a ser 3 elevado a ¿cuánto? Le hemos sacado tercia, solamente nos quedaría elevado a la 6n menos 5. Listo. ¿Qué más? La expresión e, ¿cuánto es lo que nos quedaría? Entonces habíamos visto también una parte de lo que era el exponente fraccionario. Es decir, si es que yo tengo esta raíz, yo lo puedo llevar a un exponente fraccionario. Eso pasa cuando, bueno, este número 3, que es esta base, se mantiene, ¿no? 3 elevado a ¿cuánto? Va a ser 3 elevado a un exponente que va a ser una fracción, en donde el numerador va a ser el exponente de este 3, que es n más 3, ¿no? Acá vamos a colocar n más 3. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que sería n. ¿Qué más? Multiplicado con, igual aquí, ¿no? Nuevamente, el número 3 elevado a ¿cuánto? Elevado a una fracción, en donde el numerador va a ser el exponente, ¿no? Que es 4n más 2. Y eso voy a colocar aquí, 4n más 2. Y en el denominador voy a colocar el índice de la raíz, que sería n. ¿Multiplicado con quién? Igual aquí, ¿no? Colocamos el 3 elevado a ¿cuánto? Al exponente en el numerador, que sería 6n menos 5. Y en el denominador voy a colocar el índice de la raíz, que sería n. Listo. ¿Qué más? ¿Qué nos damos cuenta? Que la expresión e, esta expresión e, es multiplicación de bases iguales.
Entonces la multiplicación de bases iguales se coloca la misma base que es 3 en este caso y se suman los exponentes, ¿no? Y los exponentes sería, bueno, el primero sería n más 3 sobre n y eso voy a sumarle con el exponente de este 3 que sería 4n más 2 sobre n. ¿Qué más? Voy a sumar con el último, ¿no? Que sería 6n menos 5 y esto sobre n. Listo. Entonces voy a sumar todo esto de aquí. Entonces, si es que nos damos cuenta, vendrían a ser fracciones homogéneas. Y la suma de fracciones homogéneas solamente se sumarían los numeradores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto nos quedaría la expresión e? Sería igual a 3 elevado a ¿cuánto? Acá, primero voy a sumar los numeradores, ¿no? Que sería, primero voy a sumar las n. n más 4n, 5n. 5n más 6n, eso sería 11 veces n. ¿Qué más? Acá, 3 más 2, 5. Y 5 menos 5, eso sería 0, ¿no? Entonces, esto puedo cancelar, ¿no? Esto con esto y esto de aquí. Entonces, solamente nos quedaría en el numerador 11n y en el denominador el mismo, ¿no? Ya que se repite, ¿no? ¿Qué más? Finalmente, acá lo que voy a hacer es simplificar, porque yo le he dicho, si es que hay algo para simplificar, simplificamos, ¿no? Acá en el numerador n y acá en el denominador n. Entonces, la expresión e solamente nos quedaría 3 elevado a la 11. Listo. 3 elevado a la 11 sería la respuesta para el ejercicio número 8. ¿Qué más? Ejercicio número 9. Te piden efectuar y te dan f, ¿no? Que es todo esto de aquí. Entonces, primero hay que atacar la parte del numerador. ¿Qué nos damos cuenta en la parte del numerador? Que acá tenemos x multiplicado con esta raíz. Bueno, el x no hay nada que hacer, simplemente voy a colocar x multiplicado con, pero acá sí, acá puedo simplificar, ¿no? Y si es que simplifico, ¿cuánto es lo que nos quedaría? Si es que simplifico, acá n y n, ¿no? Simplemente nos quedaría el número y, ¿no? El y nos quedaría. Bien, entonces en el numerador nos quedaría x por y. Y ahora, en el denominador sería toda esta raíz. Pero esta raíz yo lo voy a llevar a un exponente fraccionario. Es decir, voy a colocar como base x por y. Y eso voy a colocar aquí. X multiplicado con y eso entre paréntesis va a estar elevado a ¿cuánto? En el numerador va a ir el exponente, que sería m. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que sería n. ¿Qué más? Bueno, esto sería la expresión f. Acá en el índice de toda esta raíz sería m menos n, que vendría a ser lo mismo, m menos n. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? Elevado a la n. Listo. ¿Qué más? Acá nos damos cuenta que tanto el numerador y el denominador se repite, ¿no? La base se repite. Acá la base es x por y acá la base sería x por y. Entonces, esto sería división de bases iguales. Se coloca la misma base, que sería x por y. Voy a colocar aquí x multiplicado con y. Y esto va a estar elevado a ¿cuánto? Voy a restar de arriba hacia abajo, ¿no? Acá el exponente de esto de aquí, bueno, acomodando sería x por y y esto elevado a la 1, ¿no? Que sería lo mismo, x por y. Entonces sería x por y elevado a ¿cuánto? A la 1 menos m entre n. Porque sería división de bases iguales, se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Que sería 1 menos m entre n. Y eso voy a colocar aquí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí? 1 menos m sobre n. Listo. En el índice se mantiene m menos n. Esta es la expresión f y el exponente de todo esto sería n. Listo. ¿Qué más? Entonces acá, ¿cuánto es lo que nos quedaría esta expresión f? Nos quedaría, bueno, acá nuevamente, ¿no? El índice se mantiene igual. Acá, x por y elevado a todo esto. Entonces voy a colocar x por y elevado a ¿cuánto? Elevado, acá voy a desarrollar esto. 1 menos m entre n.
sería n por 1, n. Y n menos m, ¿no? Eso sería n menos m, pero en el numerador. Y en el denominador se mantiene ese mismo, ¿no? Que es n. Y todo eso está elevado a la n. Listo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? ¿Cuánto es lo que nos quedaría esta expresión f? Bueno, acá se mantiene igual el índice. ¿Qué más? Ya, acá en esta parte del numerador, lo que voy a hacer es factorizar el signo menos. Es decir, nos va a quedar x por y en la base. X por y. ¿Y es elevado a cuánto? Acá voy a factorizar el menos. Es decir, el menos voy a sacar. ¿Y cuánto nos quedaría? M menos n, ¿no? M menos n. Y en el denominador n. Pero acá iría paréntesis y el signo menos adelante. Pero ese signo menos yo lo voy a colocar acá adelante. Y no cambiaría en nada. Listo. Y todo eso está elevado a la n. Listo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta aquí? Es que si es que tenemos algo para simplificar, simplificamos como les había dicho hace un momento, ¿no? Siempre debemos de simplificar si es que hay algo para simplificar, porque eso nos ayuda que el ejercicio no se vuelva tan largo. Entonces, que nos damos cuenta que acá en el numerador es m menos n y acá en el índice m menos n. Entonces, finalmente, ¿cuánto es lo que nos quedaría la expresión f? Esta expresión f nos quedaría x por y. Eso voy a colocar aquí, x por y. Y esto va a estar elevado a ¿cuánto? Va a estar elevado a la menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n. Y eso voy a colocar aquí. Elevado a la menos 1 sobre n. Pero todo eso está elevado a ¿cuánto? Está elevado a la n. Entonces voy a colocar aquí n. ¿Qué más? Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría la expresión f? La expresión f, ¿cuánto es lo que nos quedaría? Acá, potencia de potencia, se coloca la misma base que es x por y. Y eso elevado a ¿cuánto? Elevado a la menos 1 sobre n por n. Y eso voy a colocar aquí. Elevado a la menos 1 sobre n multiplicado con n. Listo. Entonces ahí nuevamente, ¿no? Numerador con denominador tienen algo en común, ¿no? N y n. Y eso es lo que voy a simplificar. Finalmente acá, ¿cuánto es lo que nos quedaría? La expresión f sería x por y elevado a la menos 1. X por y elevado a la menos 1. Listo. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 9. Pero acá hay algo. Si quieren lo dejan como x por y elevado a la menos 1. Si es que quieren también, este menos 1 se distribuye para cada uno y se quedaría x a la menos 1 por y a la menos 1. O también sería, como es exponente negativo, entonces invierte, ¿no? 1 sobre x por y. Pero yo lo he dejado así. Cualquiera de esas tres formas lo pueden dejar. Listo. Bien, chicos. Continuando ahora con los ejercicios. El ejercicio número 10 dice, ¿cuál es el equivalente reducido de la siguiente expresión? Esa pregunta te dan. Entonces tenemos la expresión e, que es todo esto de aquí. Entonces, acá en el numerador, si es que nos damos cuenta, tiene una forma de lo que nosotros habíamos visto en la teoría, ¿no? De lo que era raíces sucesivas, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, primero hay que señalar aquí que el exponente de x vendría a ser 1. Igual acá, ¿no? En el denominador, acá vendría a ser el exponente 1. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, consistía primero en que este x, bueno, su exponente multiplicaba, ¿no? Multiplicaba al índice, ¿no? Multiplicaba. Y el resultado de esto lo sumaba con el exponente de x, ¿no? Aquí lo sumaba. De igual forma en el denominador, ¿no? Tiene la misma forma de las raíces sucesivas. Entonces, el 1 pasaría a multiplicar a n. Y a ese resultado pasaría a sumar a n más 1. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría? Entonces, lo que nos quedaría sería una raíz en donde el índice va a ser la multiplicación de los índices, es decir, n por n más 1.
Eso vamos a colocarlo aquí. Bueno, esta sería la expresión E. El índice sería la multiplicación de estos dos índices, que sería n, multiplicado por n más 1. Listo. Ahora, dentro de ello, vamos a colocar, bueno, la base que es x, pero ese x elevado a ¿cuánto? Elevado a esta manera, ¿no? Tenemos que hacer esto de aquí. Primero el 1 multiplica n más 1. Entonces vamos a colocar aquí. El 1 multiplica ¿a quién? A n más 1. Listo. Luego de haber hecho eso, yo voy a sumar a este exponente de x, que es n. Entonces, al resultado de todo esto le voy a sumar n. Listo. Esto es lo que nos quedaría. Ahora, en el denominador, igual, ¿no? Bueno, se multiplican los índices, que sería n más 1 por n. Y eso voy a colocarlo aquí. N más 1. Y esto está multiplicado con n. Listo. Dentro de ello vamos a colocar la base, que en este caso es x, elevado a ¿cuánto? Ahora vamos a seguir este orden, ¿no? 1 por n, y a ese resultado más n más 1. Eso es lo que vamos a colocar en el exponente de x. Entonces primero, ¿no? Multiplica 1 por n, 1 por n, y a este resultado le voy a sumar n más 1. A este resultado le voy a sumar n más 1. Listo. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? Está elevado a n al cubo. Listo. Y está. Ahora, ¿qué es lo que nos quedaría la expresión E? Bueno, acá en el índice nos quedaría igual, ¿no? N por n más 1. Listo. Y dentro de ello, ahí recién vamos a operar el exponente, ¿no? Sería x elevado a ¿cuánto? A ver. 1 por n más 1, bueno, esto quedaría simplemente n más 1. Ahora, n más 1 más n, primero voy a sumar las n, ¿no? N más n, eso sería 2n. Y por último, más 1. Lo mismo vamos a hacer en el denominador, pero acá vamos a hacer un pequeño cambio, ya que acá tengo la multiplicación de dos números. Y la multiplicación de esos números sería lo mismo que colocar n por n más 1, ¿no? Y eso voy a colocar aquí, n por n más 1. Porque el orden de los factores no altera el producto. Listo. Entonces acá adentro nos va a quedar acá x elevado a ¿cuánto? X elevado a la... Bueno, 1 por n sería n. N más 1 sería n más n. Eso sería 2 veces n. Y por último, más 1. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? Elevado a la n elevado al cubo. Entonces quiero que se den cuenta acá de algo. ¿Se dan cuenta que el numerador y el denominador son expresiones iguales? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a simplificar. Entonces acá lo que nos quedaría sería lo siguiente, ¿no? Si es que nosotros simplificamos el numerador con el denominador, vamos a simplificar eso de ahí. ¿Y cuánto es lo que nos quedaría dentro de ese paréntesis? Dentro de lo que está el paréntesis sería el número 1, ¿no? Y este 1 estaría elevado a ¿cuánto? Estaría elevado a n elevado al cubo. Y ya sabemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre te va a dar como resultado 1. Listo. Entonces 1 sería la respuesta para el ejercicio número 10. Ejercicio número 11. Te piden reducir y te dan esta expresión e, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos aquí es atacar primero la parte que está dentro, ¿no? En este caso, primero comenzaríamos aquí. Entonces, primero voy a iniciar acá, es decir, raíz quinta de 1 sobre x elevado a la sexta. Pero nosotros sabemos que todo esto de aquí, esta parte que estoy sombreando o que estoy encerrando con verde, sabemos que esto es igual a ¿cuánto? Sabemos que eso de ahí es igual a x elevado a la menos 6, ¿verdad? Esto sería igual a x elevado a la menos 6. Listo. Bueno, porque sabemos, ¿no?, que el exponente
el exponente negativo hace invertir, ¿no? Que sería 1 sobre x a la 6. Entonces regresaríamos, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí. Listo. Luego, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría raíz quinta de x elevado a la menos 6. Entonces, raíz quinta de x elevado a la menos 6, eso podemos llevarlo a un exponente fraccionario, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría esta expresión e? Bueno, acá lo que nos quedaría es, llevando el exponente fraccionario, sería la base x elevado a ¿cuánto? Elevado a la menos 6 quintos, ¿no? En el numerador va a ir el exponente, que sería menos 6. Y en el denominador, el índice, que sería 5. Pero este signo menos voy a sacar afuera de esa fracción que nos va a resultar. Entonces voy a colocar acá menos el exponente, que era 6, y el índice, que era 5. Y todo esto está elevado, todo esto está dividido sobre x, ¿verdad? Listo, nada más. Y todo lo demás vamos a copiar igual. Entonces acá nos quedaría el índice 4. Acá el índice sería 3. Y acá abajo sería lo mismo, ¿no? X elevado a la 9. Y eso voy a colocar aquí. X elevado a la 9. Listo. Y todo eso está elevado a ¿cuánto? Elevado a la 60 sobre 191. Eso está elevado a la 60 sobre 191. Listo. Luego, ¿qué más? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Acá lo que vamos a hacer es, si se dan cuenta, división de bases iguales, se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Es decir, nos va a quedar ese mismo x elevado a ¿cuánto? Elevado a la menos 6 quintos menos 1, porque hay que recordar que aquí está el 1, ¿no? Listo, entonces lo que vamos a hacer es restar, ¿no? Vamos a restar menos 6 quintos menos 1, ¿verdad? Y esto nos daría menos 6 menos 5, eso sería menos 11 sobre este mismo denominador, que sería 5. Entonces, esto es lo que nos resulta de restar menos 6 quintos con 1, ¿no? Y está, menos 11 quintos. Eso es lo que nos resulta. Entonces sería x elevado a ¿cuánto? A la menos 11 quintos. Listo. Luego todo lo demás copiamos igual. Esto sería ¿cuánto? Acá sería 4, acá sería 3. Este sería la expresión e. Y abajo sería x elevado a la 9. Listo. Y todo eso está elevado a ¿cuánto? A la 60 sobre 191. Listo. Ya está. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí. ¿Y cuánto es lo que nos va a resultar? Listo. Entonces tenemos esta parte de aquí. Entonces nuevamente, ¿no? Acá tenemos raíz cuarta de x elevada a la menos 11 sobre 5. Es decir, acá nuevamente podemos llevarlo a un exponente fraccionario. ¿Y eso cuánto nos quedaría? Acá nos quedaría x elevado a ¿cuánto? Bueno, simplemente este 4, este índice, pasaría a multiplicar al denominador, ¿no? Porque esto ya estaría una fracción. Sería menos 11 sobre 4 por 5, pero 4 por 5 es 20. Es decir, menos 11 sobre 20. Y eso voy a colocar aquí. X elevado a la menos 11 y sobre 20. Listo. Esto es lo que nos quedaría en el numerador. Y en el denominador, x elevado a la 9. Listo. Luego el índice sería el mismo de aquí, que sería 3. Estamos hablando de la expresión e. Y todo eso está elevado a ¿cuánto? A la 60 sobre 191. Y eso voy a colocar aquí. 60 sobre 191. Listo. ¿Qué más? Bueno, acá lo que nos queda hacer es división de bases iguales. Se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Es decir, dentro nos va a quedar x elevado a ¿cuánto? Elevado a la menos 11 sobre 20, menos 9. Y eso vamos a operarlo aquí. Menos 11 sobre 20, menos 9, ¿no? Menos este 9, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da como resultado? Acá sería menos 11
menos 20 por 9, que sería 180. Y todo eso sobre 20, ¿no? Si es que hacemos cálculos ahí, sería menos 11 menos 180, eso sería menos 191 sobre 20. Esto sería menos 191 y sobre 20, ¿no? Listo. Y todo lo demás que vemos lo vamos a copiar igual. Igual como está ahí. Listo. Y está. Esto sería raíz cúbica. Esto sería la expresión e. Y todo esto estaría elevado a ¿cuánto? A la 60 sobre 191. Listo. ¿Qué más? ¿Cuánto es lo que nos va a quedar esta expresión e? Nos va a quedar acá. Nuevamente, ¿no? Esta raíz lo puedo llevar a un exponente fraccionario, es decir, donde va a quedar esta misma x elevado a ¿cuánto? Elevado a la menos 191 sobre 20 multiplicado por este 3, ¿no? El denominador solamente se multiplica. 3 por 20 eso sería 60. Y ese 60 iría en el denominador. Y en el numerador iría menos 191. Pero voy a colocar acá 191 y ese signo menos lo voy a colocar por fuera. Y no pasaría nada. Entonces todo esto estaría elevado a ¿cuánto? A la 60 sobre 191. Listo. Ya está. Ahora, ¿cuánto es lo que nos va a quedar esta expresión e? Si es que nos damos cuenta, acá sería potencia de potencia, ¿no? Potencia de potencia se coloca la misma base que es x elevado a ¿cuánto? Voy a multiplicar estos dos exponentes, es decir, menos 191 sobre 60, eso voy a colocarlo aquí, menos 191 sobre 60 multiplicado con este exponente, que es 60 sobre 191. Entonces ahí es más que claro que podemos simplificar, ¿no? Vamos a simplificar numerador con denominador. Numerador con denominador. Listo. Entonces, al final, ¿cuánto es lo que nos va a quedar? Al final, esta misma expresión e va a resultar ser x elevado a ¿cuánto? Acá, como hemos simplificado todo, entonces todo esto nos quedaría 1. Y con este signo menos adelante sería menos 1. Finalmente, esta expresión e sería x elevado a la menos 1. Exponente negativo hace que invierta a la base. Si que yo invierto a la base sería 1 sobre x. Y este x elevado a la 1, que simplemente es x, ¿no? Resultado final del ejercicio número 11, 1 sobre x. Listo. Y por último, vamos a ver, te dicen resuelve, ¿no? Y te dan esta igualdad. Entonces, acá lo que nos damos cuenta es que tenemos raíz de índice 2x más 3 de este número, ¿no? Que es 4 elevado a la x más 2. Y esto va a ser igual a raíz de índice 3x más 11 de este número, ¿no? Que es 8 elevado a la x más 4. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llevar esta raíz a un exponente fraccionario. Es decir, voy a colocar este número de aquí, el 4, que vendría a ser la base. Esto lo voy a elevar ¿a cuánto? Bueno, va a ser un exponente fraccionario, ¿no? Donde el numerador va a ser el exponente, que es x más 2. Listo. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que sería 2x más 3. Listo. De igual forma, vamos a hacer con esta parte de aquí, que sería la base, que es 8, elevado a ¿cuánto? Va a ser una fracción, en donde el numerador va a ser el exponente, que es x más 4. Listo. Y eso sobre el índice de la raíz, que es 3x más 11. Listo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos damos cuenta con el 4 y el 8? El 4 y el 8 vendrían a ser potencias de 2, ¿verdad? Ya que 4 es lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí. Ese 4 es lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Pero 2 elevado al cuadrado, que es 4, está elevado a ¿cuánto? A este exponente, ¿no? Que lo voy a copiar igual, que sería acá x más 2 sobre 2x más 3. Lo mismo vamos a hacer con el número 8, ¿no? El número 8 es una potencia de 2, que sería 2 elevado al cubo. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí. 2 elevado al cubo. Listo. Y 2 elevado al cubo, que es 8, está elevado a ¿cuánto? A todo este exponente, ¿no?
que sería x más 4 sobre 3x menos 11. Perdón, 3x más 11. Listo. Ya está. Acá tendríamos potencia de potencia. Potencia de potencia. Se multiplican los exponentes y se toma a la base igual como está, ¿no? Sería 2 elevado a ¿cuánto? Elevado a la 2 por x más 2 sobre 2x más 3. Es decir, 2 voy a multiplicar a todo esto, que sería x más 2 sobre 2x más 3. Listo. Lo mismo voy a hacer aquí. 2 elevado a ¿cuánto? A la 3 por todo esto, ¿no? A la 3 por x más 4 sobre 3x más 11. Listo. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es, si es que se dan cuenta, hemos llegado a que las bases son iguales. Entonces, en esta igualdad, a bases iguales, exponentes iguales. Eso quiere decir que todo este exponente va a ser igual a todo este exponente de aquí. Y eso es lo que voy a igualar aquí. Entonces, al momento de igualar, primero voy a multiplicar numerador con numerador, ¿no? Porque este vendría a ser el exponente del 2. Que sería 2 por x más 2. Eso sería 2 por x, sería 2x, ¿no? Más 2 por 2, eso sería 4. En el denominador se mantiene igual, ¿no? 2x más 3. Y eso sería igual acá, ¿no? El 3 multiplica el numerador, que sería 3 por x, simplemente 3x, más 3 por 4, eso sería 2. Y todo eso estaría sobre 3x más 11. Listo. Entonces hemos llegado a esa igualdad. Ahora lo que vamos a hacer es, este 3x más 11 va a pasar a multiplicar. Igual que este 2x más 3 va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría? 2x más 4, y eso voy a colocar aquí. 2x más 4 por 3x más 11. 3x más 11. Listo. Sería igual a 2x más 3 por 3x más 2. 2x más 3 multiplicado con 3x más 2. Listo. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es, simplemente voy a multiplicar. Entonces, cuando ustedes multiplican, primero multiplican el primero con el primero y el primero con el segundo, ¿no? Lo mismo con el segundo número, ¿no? El segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿no? De igual forma voy a hacer aquí. Entonces voy a comenzar, ¿no? 2x por 3x, eso sería 6x elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué más? 2x por 11, eso sería 22x. Pero voy a dejarlo un momento ahí. 22x más 4 por 3x sería 12x. Entonces, 22x más 12x, eso da como resultado más 34x. Y por último, más 4 por 11. Y 4 por 11, eso sería 44. Listo. De igual forma aquí, ¿no? El primero con el primero sería 2x por 3x, eso sería 6x al cuadrado. El primero con el segundo, 2x por 12, eso sería 24x. Y lo voy a dejar un momento ahí. 24x tenemos hasta el momento. Más 3 por 3x sería 9x. 24x más 9x, eso da como resultado más 33x. Y por último, más 3 por 12, que eso sería 36. Listo. Entonces ahí hemos llegado a una parte donde vamos a tener que simplificar, ¿no? 6x al cuadrado de la izquierda con 6x al cuadrado de la derecha se simplifica, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto es lo que nos quedaría acá? 34x más 44 igual a 33x más 36. Este 33x pasa al otro lado con signo cambiado, es decir, con menos 33x. Sería 34x menos 33x, eso da como resultado x. Y este más 44 va a pasar al otro lado a restar, es decir, 36 menos 44. Y eso da como resultado menos 8. Listo.
Entonces menos 8 sería la respuesta para el ejercicio número 2. Y con eso terminaríamos con todos los ejercicios de su libro de la parte de resolviendo en clase. Gracias.